Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a grabar la resolución del ejercicio 5, que es el ejercicio que quedó en Zoom. Y bueno, yo me digo que me mareé un poco en la resolución, pero ya me lo puse a pensar y bueno, habíamos cometido un pequeño error que ahora se los digo. Podemos armarnos entonces el circuito, ¿sí? Con la batería y la resistencia de los faros. Tenemos nuestro circuito. Con una FEM de 12,6 volt y una resistencia de 5 ohm. Bueno, el punto A, básicamente, por lo que habíamos dicho, la diferencia de potencial es igual a la FEM, porque tomamos que la resistencia de la batería es ideal. Entonces, en el punto A no hay problema, tenemos 12,6 volt. Ahora en el punto B, yo lo que había dicho es que se agregaba otra resistencia, pero en realidad no, porque el motor no es que funciona a partir de la corriente. El motor funciona a partir del combustible, de la nafta. Entonces, lo único que va a hacer el motor va a ser que pase más corriente por este circuito. Entonces, lo que hay que hacer es ver cuánta corriente pasaba en este circuito y sumarle estos 35 amperes que genera el motor. ¿Qué es lo que había hecho Valen Gemeto? Que estaba bien, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese razonamiento. Calculemos primero qué corriente pasa sin el motor. Entonces la corriente es la diferencia de potencial sobre la resistencia. Esto me da, bueno, la diferencia de potencial o la FEM es lo mismo, ¿no? 12,6 volt sobre 5 ohm. Y esta es la corriente que había antes de que funcione el motor, que es 2,52 amperes. Bueno, esa es la corriente cuando el motor no funciona. Ahora, cuando el motor sí funciona, a esta corriente de 2,52 amperes se le agregan 35 amperes. O sea que la nueva corriente es de 37,52 amperes. Esta es la corriente que pasa por el circuito cuando el motor funciona. Y bueno, que el motor funcione genera una diferencia potencial más grande, ¿sí? El motor hace que pase más corriente, es decir, genera una diferencia potencial más grande que la de la batería. Es como que ayuda a que la corriente pase. Por lo tanto, la nueva diferencia potencial tiene que ser más grande que la que generaba solamente la batería. Es como que el motor es una nueva batería, ¿sí? Podemos verlo de esa manera. Para calcular esta diferencia de potencial, lo que yo debería hacer es multiplicar la corriente total que pasa por el circuito y las resistencias. Bueno, pero la resistencia es esta, la de 5 ohm. Entonces la diferencia de potencial va a ser 37,52 amperes por 5 ohm. Por lo tanto, la diferencia de potencial termina siendo 187,6 volt. Lo que yo hablaba de que no se podían sumar las corrientes que había dicho es porque no pensaba que había, como que yo tomaba al motor como una nueva resistencia. Yo veía el motor como esto, pero en realidad es todo lo contrario. El motor lo que provoca es como una nueva fuente de energía. Entonces, por eso es que la corriente es más grande y por eso es que la diferencia potencial es más grande. Bueno, espero que se haya entendido. Disculpen el error que hubo hoy en Zoom. Y bueno, después de ver este ejercicio, que hagan el trabajo para el lunes que viene. Si pueden terminarlo, sería lo ideal. Si no, avancen lo que puedan. Un saludo.